Muy queridos hijos, hay muchos acontecimientos que nos rodean en estos días. Mañana va a ser la última semana del tiempo litúrgico de la Iglesia, con la fiesta de Jesucristo, Rey y Señor del Universo, que la va a prolongar, como lo solemos hacer, durante todo el resto de la semana. Y ya de mañana en 8 iniciamos el año nuevo de la Iglesia, el Adviento, en la preparación al nacimiento del Señor. Pero mañana también es el cierre del año santo de la fe, comenzado desde el año pasado, en que el Papa nos pidió que estudiásemos la doctrina, especialmente profundizando el catecismo, y además que repasáramos los documentos del Concilio Vaticano II. Para los nicaragüenses tendríamos que haber repasado los documentos del Segundo Concilio Provincial, que es el que nos rige, y los que vivimos en la diócesis de León tendríamos que haber repasado, algunos estudiados, los mandatos del Segundo Sínodo Diocesano, tarea que termina mañana. ¿Cómo lo hicimos? Si lo hicimos, si nos dimos cuenta, es otra cosa. Y comenzamos al mismo tiempo el año santo dedicado a la familia. Pero por otra parte, nuestro obispo nos ha regalado hace 2 días, el 21, una bellísima carta pastoral sobre la piedad católica, sobre la religiosidad popular. Quien no la tenga, al final de la misa tendremos mucho gusto en dársela, para estudiarla, para profundizarla. Y el día de ayer nuestra conferencia episcopal, que representa a toda la Iglesia, ha presentado su opinión sobre las reformas constitucionales, y aunque hace ver que la Iglesia no tiene un proyecto económico, político, social concreto, ni por lo tanto opina más que sea mejor uno que otra forma de gobierno, nos decían en resumen, en la opinión de la Iglesia, no de unos obispos, no de un grupo de personas, en la opinión de la Iglesia Católica en Nicaragua, decía que no le parece prudente en este momento hacer reformas cuando hay tantas cosas que hacer, toda la cuestión de la legitimidad, y por otra parte hay una serie de artículos que parece ser que tienen como única finalidad perpetuar en el poder a una familia o a un grupo económico, a una oligarquía. Por lo tanto, los obispos piensan, es decir, la Iglesia Católica en Nicaragua piensa que no son prudentes ni convenientes reformas constitucionales en este momento. Con este marco, que es lo que estamos viviendo, con este marco entramos a ver las lecturas que se han proclamado entre nosotros. La primera es una lectura bellísima. Es un tema reiterativo a lo largo de toda la Sagrada Escritura, sobre todo con muchísima fuerza desde el libro del Éxodo. Dios solo hay uno. Y todas aquellas personas que a lo largo de la historia se oponen a Dios, aunque haya momentos que parece que triunfan y que se muere la fe y que se muere incluso, en el Antiguo Testamento son los albores, los inicios de la Iglesia, no ha nacido la Iglesia. Siempre hay un grupo fiel en el que se cumplen las promesas del Señor hasta llegar al Nuevo Testamento, plenitud de los tiempos, cuando comienza la Iglesia su andar independiente, haciendo presente a Jesucristo, reitero, dueño y Señor del universo, Rey del universo. Y aunque en algunos momentos, en algunos lugares concretos, parece ser que se extingue la Iglesia o que se pervierte totalmente la Iglesia, siempre hay un grupo fiel, la Iglesia propiamente tal, que resurge y florece, y todos los que a lo largo de la historia le han atacado no tienen buen fin.
Este es el tema de la primera lectura, que está tomada del primer libro de Macabeos, el capítulo 6, versos del 1 al 13, referido al rey Antíoco Epifanes, que quiso quitar la cultura muy enraizada, muy entremezclada en Israel, entre lo que es fe, lo que es cultura, lo que es constitución de sociedad. Israel propiamente era una teocracia, si queremos definirlo en criterios antropológicos, sociológicos. Pues bien, incluso había llegado a profanar el templo de Jerusalén poniendo un altar pagano. Veíamos en estos días anteriores cómo cuando Antíoco, hay alguien que lidera la reconquista de Jerusalén, Judas, se hacen los ritos de reparación del templo que ha sido profanado. Y precisamente nos decía que el rito central se celebró el 25 de diciembre. Estamos hablando antes de la iglesia. Y nos pone este relato en toda su crudeza y delicadeza, la intención de las personas que se presentan tantas veces como los que van a culturizar, los que van a arreglar la situación, que lo único que le interesa son las riquezas. Por eso no es de extrañar que Antíoco Epifanes escucha que hay una ciudad muy rica donde están los yelmos y otras cosas de oro de Alejandro Magno, y va simplemente a la rapiña, independientemente de que lo disfracen. Pero no cuenta Antíoco con Dios. No cuenta con Dios. Y Dios es el Señor también de la historia. El Señor le pasa la cuenta a Antíoco, le permite en su infinita misericordia un arrepentimiento tardío, pero muere frustrado por no haber puesto su proyecto, que quiso calzarlo incluso sobre el proyecto de Dios y sobre la fe del pueblo. Esta es la lectura que hemos escuchado. Si hoy lo vemos precisamente cuando recordamos al cuarto Papa, a San Clemente I, sucesor de San Pedro, es el cuarto Papa. Antes están Lino y alguien más, después viene Clemente. Clemente se preocupa de un mal que siempre padece la Iglesia, de tender a la división, de una parte irse sobre la otra, de que un grupo creerse más que el otro grupo. Y a Clemente le toca, estamos hablando en el año 90-95, primer siglo de la Iglesia, a relativamente pocos años de la muerte y resurrección de Jesucristo y el martirio de los apóstoles. Clemente ha visto personalmente a los apóstoles, los recuerda y recuerda su enseñanza, y es lo que transmite a los demás. Y Clemente se preocupa por ir unificando ciertos ritos que parece ser que en la Iglesia podrían causar una división, tentada ciertamente desde el inicio a la separación, con todos los problemas básicos que aparecen. Está en Hechos de los Apóstoles, de los de lengua griega con los de la lengua hebrea, y de quienes querían imponer los ritos judíos incluso a los conversos, que causan y provocan el primer concilio ecuménico. Es Clemente el que comienza a hacer propiamente tal la liturgia que hoy heredamos. Liturgia única, porque la Iglesia es única. Hacemos presente a Jesucristo, que no está física, materialmente presente entre nosotros,
Y lo hacemos presente no para presumir, ni siquiera como demostraciones de fuerza, que es una tentación constante también de grupos dentro de la iglesia, sino lo hacemos presente como la presencia de la misericordia que se extiende a todas las personas para que puedan arrepentirse de sus males, de sus pecados, y al convertirse puedan salvarse. Es la misión de la iglesia. Pero el que la misión de la iglesia sea el tirar los salvavidas, llamémoslo así, para que todos puedan salvarse, supone que la persona desee salvarse y por lo tanto tiene que reconocer su mal y tiene que subirse a la barca de Pedro. No hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Padre, pero es que yo quisiera, si no es tu gusto y tu capricho, es Jesucristo el que ha sido convertido como puente único entre Dios y el hombre. Solo es Él es el camino, la verdad y la vida, no interpretado según nuestros caprichos, nuestros gustos, según las ideologías, sino el Jesucristo que hizo presente en la tierra toda la verdad sobre Dios y que fundó la iglesia para hacerlo presente a Él y llamar a todos a la verdad. Jesucristo es la verdad. Padre, pero es que resulta, si te empecinas en mantenerte en el error, si te empecinas que sean cualquier cosa sobre Dios, cualquier cosa, incluso los propios hijos, es exigencia expresada por el propio Jesucristo. Si pones a alguien o a algo a la par, no digamos ya sobre Dios, entonces no querés entrar en el camino, no querés convertirte, al contrario, tu intención más bien es de la magia, que es la manipulación de Dios, o el intento de manipulación. En su bellísima carta pastoral, nuestro señor obispo nos dice que nuestra piedad en León, aunque sea un don de Dios a la iglesia, a las personas concretas, se ha enfermado, ha sido contagiada, posiblemente porque los que tenemos la obligación de educarlos a ustedes, de hacerles presente toda la verdad, no hemos sido fieles en cuidar ciertos detalles. Nuestra piedad está enferma, por lo tanto necesita ser curada. Y a un servidor se le ocurre pensar, entrando en la mente del obispo, por ejemplo, en lo que se hace en la ciudad de León con el culto a San Jerónimo. Eso hay que limpiarlo. ¿Qué tiene que ver San Jerónimo con la borrachera y con las desviaciones sexuales, con las orgías? Y a un servidor le viene a la mente estos estúpidos, no tiene otro calificativo, conflictos de cuál procesión es la mejor, o qué parroquia está teniendo las mejores procesiones, que eso no tiene cabida ni en la mente de Jesucristo ni de la iglesia, sino de la infección de grupúsculos. Toda la piedad o nos prepara a los sacramentos, especialmente a la misa, o nos prolonga los sacramentos, especialmente la misa. Cuando se piense que una procesión tiene que ser como una pasarela, se ha pervertido entonces su intención. Y cuando se piense que es la cantidad de dinero la que se invierte, pensemos ahorita en los pesebres o en el tamaño, se pervierte en sí mismo. Y cuando quieren comenzar por donde sea la división de la iglesia, se pervierte, se enferma incluso este don del Espíritu Santo a su iglesia, a León, y tenemos que curarlo. Por lo tanto, aquellas personas que
que son personas que no se han encontrado ni con ellas mismas, ni con su familia, menos con Dios, que andan fijando de cómo está arreglado uno y cómo está arreglado el otro para tener material para su chisme, sepan que el chisme no es querido por Dios, Santiago, y que nadie tiene autorización para meterse en la vida de los demás, sobre todo en la vida de las estructuras de iglesia. Es una de las expresiones que dijo con toda claridad el Papa Francisco. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El intentar, el expresar nuestros sentimientos, colaborando todos. Es muy fácil quedarse de criticón, y algún momento habrá que decirle con todo el amor desde la iglesia que estás haciendo la tarea de un demonio tentador, no la tarea de alguien movido por el Espíritu Santo, porque como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, todo don recibido del Espíritu Santo es para la construcción de la iglesia. Y si esto es así, ¿cómo no? La misma preocupación que tenía el Papa Clemente, y regresamos 2000 años en la historia de la Iglesia, de que las oraciones expresen la fe de la Iglesia, ¿cómo no tenerlas cuando vamos a rezar una novena, vamos a hacer una devoción que reflejen lo que cree la Iglesia y no dejarse infeccionar por el demonio? Esto también lo dice el señor obispo en su carta pastoral de hace 2 días. ¿Y qué más estamos viviendo ahorita? Con alegría, lo que tendría que ser para León, aunque algunos siguen heridos y lo leen en forma diferente, el parto que tuvo León, no el primero, hace 100 años, de la iglesia de Managua, la iglesia de Granada y la iglesia del Vicariato Apostólico de Brookings. Parto de León. Y bien claro, dice el señor obispo, recibieron precisamente de la Catedral de León su mandato de evangelizar para realizarlo en forma independiente desde sus territorios actuales. Algunos aún siguen llorando de que León perdió territorio porque su concepto no es del Espíritu Santo, sino el concepto del mundo. El tercer gran parto que tuvo la iglesia de León fue el parto de la diócesis de Estelí, y sigue embarazada en un embarazo muy largo, pero sigue embarazada de la diócesis de Chinandega, que no termina de nacer. El plan de Dios, lo que Dios quiere hacer en el mundo, las personas que se obstinan en atacar a Dios y atacar la verdad. Primera lectura. En el bellísimo Evangelio de hoy se presenta lo que aún en el Antiguo Testamento no era una verdad absoluta. ¿Hay o no hay resurrección? Las personas que más se acercan al cristianismo en toda la historia son precisamente los fariseos. Y el Señor es tan duro porque estando al borde no dan el paso y se convierten. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Los fariseos creen en una resurrección. Sin embargo, los saduceos, partido político, religioso, económico dentro de la religión judía, no aceptan una resurrección. Y es precisamente esta escena la que nos trae la liturgia del día de hoy, tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 20, versos del 27 al 40. Se acercan a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, y van a hacer referencia a una institución del Antiguo Testamento no vigente en el Nuevo Testamento, que es el matrimonio levirato.
En el Antiguo Testamento, decimos por encima, la pertenencia al pueblo de Israel, por lo tanto a la alianza, por lo tanto a que Dios era su Dios, es que haya alguien que haga presente el nombre. Podían haber escogido otras cosas, escogieron que fuera por la línea paterna. Por lo tanto, si alguien se moría sin haber tenido hijos, el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda y el primer hijo era del muerto, no del papá natural que decimos. Padre, ¿cómo es posible esa institución del Antiguo Testamento, tan institución como ni siquiera acercarse o tocar carne de cerdo, también superada en el Nuevo Testamento? Para los que le gusta la arqueología, sin tener en presente los 73 libros, sepan que en el Antiguo Testamento estaba absolutamente prohibido comer carne del cerdo, de chancho. Superado en el Nuevo Testamento. Los cristianos no tenemos problema. La religión judía sí. Por eso tiene que haber alguien todavía en el año 2013 que certifique si la comida es o no kosher, es decir, si se ajusta a lo mandado en el Antiguo Testamento. Nosotros comemos libremente de lo que hay en la naturaleza. Habrá que hacerle caso al médico, ciertamente, y habrá que tener cuidado de no caer en el exceso. Pero el judío piadoso todavía hoy tiene que ver si la comida es o no kosher. En muchos de las cosas que compramos en el supermercado, ahí está la certificación que es comida kosher. No nos obliga a nosotros, a los católicos. Si a alguno le busca hacer arqueología bíblica, como no nos obliga que los varones tengan que ser circuncidados al 8º día de su nacimiento, mandado fuertemente en el Antiguo Testamento. Le preguntan a Jesús para ponerlo en prueba y ponerlo en ridículo. Y son 7 hermanos, los 7 se casan. Ninguno de los 7 tiene hijos. Si hay resurrección, como dicen los fariseos, y van a resucitar, entonces esta mujer, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Es la trampa que preguntan con esa cierta viveza, más que inteligencia, de este mundo. Y Jesús dice, la resurrección es algo diferente. Van a ser como ángeles. Los ángeles no se casan, no tienen hijos. Y van a ser con toda propiedad hijos de Dios. Que no satisface Jesús la curiosidad algunas veces morbosa de algunas personas, perfecto. Porque no quita Jesús la obligación de esforzarse, es decir, de estudiar la doctrina y profundizar la comprensión de la palabra revelada. Desde entonces le pareció gracioso a los fariseos, con la mentalidad de majadera, si este ataca a los saduceos, significa que los podemos conquistar para nuestro partido. ¿Y cuántas veces, no hace 2000 años, sino hoy, es la trampa que nos ponen incluso algunos curas de enmarcarnos ideológicamente en un partido concreto? Y trampa bien hecha. Y preguntas que no están hechas para conocer y crecer, para darse al Señor, sino para tener material, munición para atacar a la iglesia. ¿Y cuántos bautizados que incluso se hacen pasar por cristianos practicantes, en el fondo, o su Dios es el dinero,
Y como en las caricaturas de Rico MacPato, ¿no? Se le hace el signo de dólares. Viene procesión a ver cuánto le pueden sacar. Y no me digan que en León no está infeccionado esto. Y algunas veces nuestras expresiones de religiosidad popular hacen que nos convirtamos en cueva de ladrones y que un grupo se quiere ir sobre el otro y que son los únicos que saben arreglar y los otros no saben arreglar, lo que les interesa es el dinero. Punto. Otros el mando. Y el que está más cerca del cura, que no sé cuánto, y que el cura le hace caso, y que ganas de mangonear a los demás. Se da mucho en algunos que se llaman mayordomos, que son los únicos que dicen y tienen derecho a decir. Cuando nuestra iglesia nos presenta un panorama totalmente distinto, y lo toca precisamente nuestro señor obispo en su carta pastoral. Y otro, la comodidad, muy exigente, pero ven pasar la procesión, que quieren que sea de la más, desde una poltrona, incluso con su abanico, ¿por qué no? Y no hablo de personas que el médico les ha prohibido caminar en la calle o asolearse, hablo de personas apoltronadas en el propio sentido de nuestra expresión nicaragüense. Y las hay. Padre, ¿qué hacer? Con todo amor, decirle que está enfermo y hacerle ver su enfermedad. Y tiene que curarse y ofrecerle la posibilidad de su curación. Padre, pero es que si uno se pone así, el señor obispo habla que tanto por el qué dirán y qué van a decir de mí. ¿A quién, dicho en nicaragüense, de quién te tendrías que cuidar exhibirte? ¿De gente tan mortal como vos o frente a Jesucristo y su iglesia? Religiosidad popular sí, pero liberada de todo lo que se ha ido pegando. Padre, pero es que esa tarea es muy lenta, bendito sea Dios. Pero recordando que nuestra misión es salvar, y por lo tanto lo que ofrecemos, no solo en la Sagrada Liturgia, sino en nuestras expresiones de piedad popular, nos tienen que llevar a la salvación eterna, no a hacer dinero, ni a hacer prestigio, ni a andar presumiendo de no sé qué cosas, y algunos sin saber qué es lo que expresan sus labios. Padre, ¿eso supone una conversión más profunda? Sí, desde el interior de las familias, y vamos a tener todo este año que comienza mañana para tratar la familia. Y cómo en la familia papá, mamá tienen que enseñarle a los hijos desde persinarse, de lo más sencillo, pero sobre todo con el ejemplo. Padre, pero eso va a tardar muchos años. Total, la iglesia no es para 3 días. Llevamos 2000 años. Algunos pensaban que ya nos habían hecho desaparecer. Pensemos las grandes persecuciones romanas. Padre, pero algunos escritores, voy a citar a Bernard Shaw, tienen mucha ironía al hablar, y ponía en boca de Nerón, o de Calígula, de Nerón creo, que le tendrían que haber dado el premio de promotor de la iglesia, porque nadie había hecho como él para promover el crecimiento de la iglesia. Y decía, por cada uno que le mato, le nace 9, y les he matado a muchos. Nadie ha hecho más para el crecimiento de la iglesia, con toda la ironía. Padre, y entonces Dios solo existe uno.
Y si tenés unas ideas peregrinas, por amor de Dios, limpiátelas. Es lo que vamos a proclamar mañana. Jesucristo, Rey y Señor del universo. Suyo es el tiempo, suya es la historia, suya es nuestra existencia. Ante Él, tarde o temprano, le vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos pensado, de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho y de las cosas que no nos dio la real y regalada gana de hacer. Ojalá que sea pronto, supone nuestra conversión, y no dejarlo en el momento donde ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Padre, me asusta, no. El fin del mundo es una realidad y hay que predicarla. Y el juicio individual hay que predicarlo y enseñarlo, sin que nadie te sople, viendo la verdad tal cual es, y el juicio universal también. Padre, para asustar no, ni mucho menos, para arreglar las cosas mientras es tiempo. Padre, ¿y entonces qué hacer? A lo mejor algunos, independientemente de los años que tengan, comenzar a hojear el catecismo, comenzar a ver lo que Jesucristo a través o de conferencia episcopal o a través de mi obispo me ha dicho, para poder ajustar mi vida, mi ruta a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie se realiza si no es a través de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.